¿Cómo andan? Che, un placer estar acá, conocerlos, no los conocía tampoco el evento, así que muy contento por la invitación y todo, de parte de Paisanos, como decíamos, mi nombre es Emiliano se enoja nada más, y la charla, por lo menos vamos a intentar que sea lo más informal posible, después dejamos un espacio para preguntas y vamos a avanzar también, porque estamos medio acotados de tiempo, pero les traigo una charla que particularmente me interpela en lo personal por algunas cuestiones que ahora les voy a contar, pero que está tratando de vincular, o intento vincular dos temas, en general llegar a un tema que me parece muy importante y que puede ser un tema que estemos hablando y que realmente conozcamos como tema, pero que quizás siempre está bueno refrescar. Hay determinadas cuestiones o nociones básicas que siempre está bueno traer. Y como les decía, me interpela porque, bueno, les voy a contar primero la movida. En realidad me metí en una con esta charla, así que les cuento brevemente con un ejemplo. Bueno, primero me presento, soy Emi, UX Leader del equipo de Paisanos. Hace un tiempito, pero bien de corto, estoy sumando Paisanos. Soy strategist de base, me formé como UX strategist dentro de organizaciones de agencias de diseño estratégico, obviamente. Me gusta mucho y me dediqué muchísimo al research, pero no soy researcher de base, ahora vamos a hablar y tiene que ver en parte con el conflicto que traigo hoy también. Y por otro lado soy diseñador sonoro, me encanta muchísimo el sonido, me encanta muchísimo el diseño sonoro y la producción musical, así que cuando me queda un ratito de tiempo, los domingos a las 2 de la mañana me dedico a hacer producción sonora. Ese es un poco yo, y bueno, les cuento. ¿Por qué les decía que me metí en una? Resulta que estaba pensando, había dos cosas que me pasaron, ¿no? Tengo una ex que es psiquiatra y le encanta Foucault, Michel Foucault, y en su momento me dio para leer Vigilar y Castigar. Y yo me flashé, en serio, me rompió la cabeza, ¿no? Y en un momento estaba tratando, lo había vuelto a leer, y cuando lo estaba volviendo a leer, me encuentro con que hay un montón de cositas que me hacían ruido, pero no sabía cómo hilvanarlas, ¿no? Y en lugar de sentarme y hilvanarlas, lo que hice fue decir, no, vamos a mezclar la charla, vamos a mezclar risa y vamos a mezclar el panóptico y todas esas cuestiones. Para quien no conoce, Michel Foucault, sociólogo, década del 70, 75 por ahí, escribió un libro llamado Vigilar y Castigar, el origen de la vigilancia, digamos, y de la observación, parado desde un punto que es en el panóptico, que después les voy a contar brevemente de qué se trata. Que, para que se den una idea, básicamente Jeremy Bentham, un arquitecto, si no me equivoco, o por lo menos diseñó el panóptico, era un sistema determinado en el cual, vieron en una cárcel, por ejemplo, o en un hospital, por ejemplo, que ustedes tienen el centro de mando y después alrededor sucede todo lo demás. Entonces, como les decía, me metí en una, ¿no? Porque digo, ¿cómo está? Bueno, fui a consultar amigos, le consulto a un amigo mío sociólogo, me dice, vos estás loco, literalmente, me dijo, porque obviamente no lo íbamos a correr al sociólogo de lo que él pensaba, y mucho menos vincularlo con la risa, me dijo, estás loco. Le consulté a otra amiga, socióloga, researcher, y me dijo, vos estás loco. Así que sin más, vamos, para adelante. Y se produjo este WTF, ¿sí? No quiero ser grosero, pero es el famoso what the fuck moment, el momento donde dices, ¿en qué estoy metido? Y empecé a pensar, Foucault, research, ¿no? Panóptico. Digo, bueno, algo tiene que haber. ¿Vieron cuando tiene esa idea que si algo hay vinculado ahí? Bueno, vamos a tratar de descubrir que sí sirve, si funciona. Y como les decía, vamos a hablar de research, ¿sí? Y lo primero que vamos a entender es, y lo que me gustaría tratar hoy, que de alguna manera sea como una especie de inception, tiene que ver con la importancia de hacer research. Y la importancia de investigar y de conocer al usuario, ¿no? Y sobre todo también, un título medio polémico también de la charla, era las consecuencias de no hacerlo. Así que vamos a arrancar al revés, vamos a empezar por las consecuencias de no hacer research, ¿sí? En principio, les traigo un casito, que les cuento, no sé si lo conocen. Pepsi, la marca de nueva generación, década de los 90, que tiene muy en claro lo que hay que hacer, no hace falta preguntarle al usuario, se da cuenta que los usuarios primero tomaban mucha Pepsi a la mañana. Mi mejor amigo tomaba Pepsi toda la secundaria, tipo no desayunaba, tomaba un vaso de Pepsi toda la mañana. Entonces, dicen, che, pará, los usuarios están tomando Pepsi a la mañana, ¿qué onda? Bueno, armemos una bebida para el usuario, para que pueda justamente disfrutar de nuestra Pepsi a la mañana y que lo tome como desayuno. Vamos a preguntarle a los usuarios qué opinan, ¿para qué? Son Pepsi, no reclamen, ¿sí?
Entonces hacen la Pepsi AM, una bebida extra cafeína. Imagínense, una Pepsi ya de por sí a la mañana, extra cafeína, te levantás, no podías más, ¿no? Obviamente, ¿qué hicieron los usuarios? No la tomaron, porque primero, no todos querían una Pepsi en la mañana, algunos solamente tomaban Pepsi en la mañana, y por otro lado también, el extra cafeína te dejaba tremendamente allá arriba, entonces obviamente fue una bebida que nunca salió al mercado, por eso probablemente no la conozcan, no la conocemos, en Estados Unidos apenas se conoció. Y como Pepsi sabe lo que quiere, no lo que el usuario quiere, lo segundo que hizo fue, ¿qué pasa si sacamos una bebida de color transparente? O sea, una Coca, una Pepsi, mejor dicho, pero que en lugar de ser color marrón, color Coca-Cola, ¿sí? Caramelo mediadora, todo lo que asociamos con la Coca-Cola, la Pepsi, la hacemos transparente. ¿Por qué? Porque al usuario le va a encantar. Como verán, ninguno conoce la Pepsi transparente porque nunca llegó a consumirse, ¿sí? Y ambas salieron al mercado. Ese es un punto, ¿no? Empezamos por lo que pasa cuando no escuchamos al usuario. No sé si conocen esto. Sí, la lasaña de Colgate, señores. ¿Sí? Colgate dijo, che, somos Colgate, somos una empresa grande, ¿sí? Especializada en que la gente se lave los dientes con nuestro producto. ¿Qué pasa si les ofrecemos un producto? Digo, capaz que incluso hasta lo pueden asociar a después lavarse los dientes con nuestro producto. Entonces, saquemos una lasaña fresada. Bueno, vamos a preguntarle al usuario, ¿para qué? Somos Colgate. No le vamos a preguntar al usuario. Entonces, saca la lasaña Colgate. Si alguno la vio en el mercado, debe salir millones una lasaña Colgate, porque es un producto de colección. Pero como verán, nunca tuvo efecto y nunca salió. Y hasta ahora estamos hablando de cosas que tienen que ver con cuestiones del pasado, capaz cuestiones más noventosas, ochentosas, en el caso de la lasaña Colgate. Pero tengo otro punto más también, que es este, seguramente lo conozcan. Los glases de Google. ¿Sí? El gran tema de los glases de Google. Fíjense que hoy tenemos un montón de dispositivos parecidos, estamos usando Oculus, por ejemplo, cosas que van clavadas en la vista y que no funcionan. Pero en su momento Google sacó esto que va a ser un impacto increíble, imagínense. Yo me esperaba que hoy todos estemos con los anteojitos, ¿no? Que todos miremos y nos pasemos ejemplos, ¿no? Pero el gran tema que tuvo justamente es que no le consultó a los usuarios. Ustedes dicen Google, sí, Google no le consultó a los usuarios, no hizo ningún research previo. Mejor dicho, habrá hecho algún research interno, presuponiendo, haciendo presunciones, una palabra de la cual también nos tenemos que acordar hoy, y que justamente a los usuarios se les etiquetó como glassholes, entonces nadie tenía ganas, a todo el mundo le daba vergüenza andar con estos anteojitos encima. Y además también había una cuestión particular, que era que en realidad Google lo que estaba haciendo, sin decirle a los usuarios, porque para qué le vamos a preguntar, era mapear absolutamente todo lo que los usuarios veían o consumían a través de los ojos. Por supuesto nadie quiere... Si ya sabemos que el teléfono no se escucha, imagínense si hubiésemos puesto una transmisión que encima nos mira y no todo el día. Salió al mercado, vieron algo con un Google Glass puesto, yo no. Y estos casitos, como para tener una introducción de lo que tiene que ver con no hacer research o no escuchar al usuario, en realidad nos lleva a esto. Creemos que sabemos lo que el usuario quiere, ¿sí? Queremos saberlo todo el tiempo, porque nosotros estamos desarrollando un producto, porque nosotros tenemos el producto encima, sabemos lo que el usuario va a necesitar, o queremos saberlo, porque solemos justamente, como les decía, responder o presuponer antes de preguntarles, y esto es importante. Tranquilos, es normal, digo, nos pasa a todos tenemos la respuesta antes de pensar en la pregunta o reformularnos la pregunta, algo que tratamos mucho en research. Entonces buscamos ejercer el control y acá empieza a entrar Foucault y me empieza a poner contento. Empezamos a ejercer el control sobre el usuario, ¿me entendés? O sea, en el punto de queremos preguntarle al usuario, no queremos preguntarle al usuario, queremos decirle al usuario, esto te va a venir bien, esto lo tenés que usar, esto va a andar, ¿por qué? Porque yo sé que vos lo tenés que hacer, y esto está buenísimo. Y ese control sobre el usuario, o sobre los actos del usuario, lo que hace es que el usuario nos abandone, ¿sí? O ni nos elija, como les pasó recién. Y esta es un poco la reflexión que hago. Yo les contaba que yo soy UX Lead y dejé de dedicarme exclusivamente a hacer lead de research, pero noto cada vez más una ausencia de investigar y preguntar al usuario qué es lo que quiere. Y estamos en un momento, y creo que esta es la charla también, donde tenemos que reflexionar sobre qué noción tenemos inicial sobre el usuario, sobre él, y qué le estamos preguntando, cómo le estamos preguntando las cosas. Entonces, basado en esto, digamos, en nuestros
proceso de diseño, que puede haber muchos y muy diferentes, y esto se puede llamar de un montón de maneras, tenemos un proceso que sabemos que funciona y sabemos que va bien, sobre todo quienes hacemos UX, que es primero plantearnos una hipótesis de donde partimos nosotros, ¿sí? Esta hipótesis propia, que creemos que si tal cosa, entonces el usuario tal otra. Y después entramos en esta etapa, que es la cual nos vamos a centrar hoy, que es preguntarle al usuario, ¿cómo? ¿Qué pasaría si? ¿Cómo sería esto? ¿Qué pasaría si yo te doy tal cosa? ¿Cómo ves en tu día a día tal otra cosa? Etcétera. Nos podemos hacer 1000 preguntas. Después pasamos a analizar eso, quiere decir, procesamos los datos. No me quiero profundizar, digamos, porque esto da para días enteros de charla, pero cuando profundizamos sobre los datos pueden ser datos cuantitativos o cualitativos. Podemos decir, X cantidad de usuarios están haciendo esto, o podemos decir que el usuario, cuando le di algo para hacer, dijo, notó, sintió tal cosa. En ese análisis después pasamos a la construcción. Una vez que tenemos todo, vamos a construir, vamos a llamar el MVP, vamos a empezar a tener una idea básica, trabajamos sobre ese MVP, y después lo que hacemos es, y casi me pondría de rodillas, para decir, por favor, testeen. ¿Sí? Testear, probar lo construido, ¿sí? Para validar. Y ya tengo alguna idea de preguntas que van a salir, pero bueno, testear, importante, muchachos, terminamos de armar algo, vamos, a ver qué te pasa con esto, con unos papelitos, qué te pasa con un wireframe en baja, qué te pasa con un wireframe en media, o cuando lleguemos al alta, ya contento, qué te pasa con esto que te estoy mostrando. Y en ese sentido, entonces, como les decía, yo me quería quedar con 3 cosas de la charla. Como estamos enfocados en research y en testing, no sé si ven bien. ¿Las luces también? Yo lo tranquilo que bajo un trade de derecho. Baja un poco. Voy a arrancar. Tenés que arrancar de vuelta. Entonces, sobre estos puntos, básicamente, estos 3 puntos de investigar, analizar y testear, son los 3 puntos válidos sobre los cuales tenemos que centrarnos. ¿Por qué? Porque primero, al preguntarle al usuario qué pasaría y cómo lo describiría, lo que estamos haciendo primero es despersonalizarnos nosotros, ¿sí? Una vez alguien me dijo, disculpen si alguien tiene familiares policías, no es nada malo lo que voy a decir en realidad, pero alguien me dijo, ¿vos investigarías para la policía? Yo le dije que no. Y después me puse a pensar y digo, che, pará. Yo tengo temas con la policía, sí, puede ser, no me cabe demasiado la autoridad policial, bien bárbaro. Pero si es mi cliente, yo voy a tener que pensar como yo en la policía. Parece medio polémico lo que digo, pero piensen en algún lugar donde nunca lo harían. No sé, si no fuman en una tabacalera, si, no sé, a eso que no le harían research, digo, ¿no? Y sin embargo, si tuviesen que hacerlo, no vamos a suponer una situación ideal, ¿qué haríamos por eso? ¿Cómo nos situaríamos? ¿Nos situaríamos en lo que pensamos nosotros o en lo que quiere el usuario? Perdón si estoy siendo muy extremista con los ejemplos, pero quiero que quede bien en claro qué pasa cuando nosotros, por más de que estemos haciendo algo para un tercero, no somos ese tercero, no pensamos como un tercero y no tenemos una estructura mental, pero sin embargo tenemos que hacer un producto para un tercero. ¿Bien? Mi mamá es un excelente service designer, por ejemplo. Cambió literalmente la forma en la que el banco había dispuesto, el banco al que va siempre en el barrio donde vive ella, cambió la forma en la que estaban puestas las ventanillas de atención, literalmente, porque cuando iba a cobrar su jubilación o a dar la prueba de vida se daba cuenta que había 2 colas, mejor dicho, 2 puestos de atención donde no había nadie y el puesto de jubilados uno solo, a determinado horario se llenaban jubilados. Entonces estaban los jubilados tomando frío afuera y todo. Mi vieja con su carácter fue y cambió absolutamente eso. Pudo observar, en realidad la que fue el usuario a decirle, che, ¿por qué no nos preguntan cómo podríamos organizar mejor esto? ¿Por qué no nos establecemos de otra manera? Eso es lo que pasa cuando es al revés, cuando es el usuario que quería pedir algo, ¿no? Entonces, la primera parte, investigar es como ¿qué? Como un panóptico, y acá vuelvo de nuevo y acá mi amigo el sociólogo se calmó un poco. Porque le digo, sí, hay que ubicarse en el medio de la situación, justamente, como el panóptico, ¿no? Es decir, estar acá en el medio, estar parados acá y entender que los usuarios nos están rodeando todo el tiempo y que en realidad tenemos que ser nosotros que tenemos que salir
a preguntarle al usuario, sin ser nosotros cubocéntricos y meternos en el medio de la cuestión, a entender que nosotros somos los que estamos pudiendo ver todo, porque probablemente adentro de cada usuario haya un mundo completamente diferente. Y sin embargo, nosotros que queremos estar viendo todo de manera circular, no vamos hacia ahí, y la idea es ir a preguntar. ¿Sí? Y una vez que decimos, bueno, ya te entendí, Emiliano, hace media hora me estás diciendo, che, hay que salir a preguntar al usuario. Bárbaro, ¿qué hacemos cuando vamos a preguntar al usuario? Porque como les acabo de decir, justamente cada usuario es un mundo diferente, ¿no? Pero sin embargo, nosotros podemos generar algo que es el arquetipo del usuario, el user persona, lo habrán escuchado seguramente. Y el arquetipo de usuario, justamente lo que nos permite es poder situarnos en alguien, hasta incluso hasta ponerle cara. ¿No? Yo he visto, digamos, user archetypes que tienen la cara del usuario, que no existe, es un usuario arquetípico, es un usuario que es el promedio de todo. Por decir promedio está mal, pero es un usuario que reúne las características de la mayoría de los usuarios. Es un usuario que tiene un perfil, como dice acá, detallado, que justamente utiliza el diseño y el desarrollo para ayudar a los equipos a entender y empatizar con las necesidades que puede tener un usuario promedio. Entonces, de nuevo, ¿este usuario existe? No, es un arquetipo, justamente como en el tarot, en la carta de tarot, es un arquetipo donde justamente a la hora de pensar, en lugar de llamarme a mí, llamo a este usuario. Y digo, ¿cómo pensaría Sara Villanueva? ¿Qué le pasa a Sara Villanueva respecto a la lógica? ¿Es una persona que tiene lógica? ¿Es una persona sedentaria? ¿Es una persona que tiene skills sociales? Entonces me estoy parando respecto de un parámetro que yo ya investigué y del cual yo generé un arquetipo determinado que me marca cómo debe ser esa persona. ¿Bien? Entonces, está muy bueno esto. ¿Y cuáles son las ventajas de realizar un user persona, por ejemplo? Bueno, lo primero es empatía con el usuario. Ayuda a que nuestro equipo pueda entender y comprender y conectarse emocionalmente con las necesidades y los deseos de los usuarios a través de un usuario arquetipo, alguien que investigamos y del cual sacamos una respuesta común como para poder decir cada decisión que vamos a tomar, y eso es importante, cada decisión que vamos a tomar está basada en nuestro usuario, ¿sí? Que representa a todo el resto. Toma decisiones fundamentadas, sí, proporciona un marco claro, obviamente para poder basar las decisiones que vamos a tomar, lo que estaba apuntando recién. Mejora la comunicación porque tiene un lenguaje común y un punto de referencia. Ya no le voy a hablar al usuario X o a mi mamá, le voy a hablar al usuario que realmente representa el producto que yo estoy construyendo. ¿Sí? Por otro lado, enfoca en el usuario, asegura que este producto está diseñado para el usuario en mente, lo tengo acá todo el tiempo, lo tengo presente. Yo trabajé en lugares donde el usuario persona estaba literalmente en un póster gigante y todo el día nos acordábamos de María, que estábamos trabajando para María, que estamos haciendo las cosas para María. ¿Reduce los riesgos? Obviamente, podemos evitar malentendidos y costos de errores. Obviamente, si los conocemos, evitamos errores. Y por otro lado, nos da mucha más eficiencia, somos más eficientes al estar sabiendo a quién estamos hablando, o por lo menos a un promedio de quién estamos hablando, estamos siendo más eficientes a la hora de poder hacer el delivery y entregar nuestro producto. Al utilizar user personas, como decía, los equipos diseñan soluciones, como conclusión, más efectivas y centradas en el usuario, ¿sí? Justamente, decisiones que van a ese usuario en particular. Y que el día de mañana cambiamos de producto y es otro arquetipo. Pero sabemos a quién le estamos hablando, por lo menos al promedio de los usuarios que estamos hablando. Eso es del lado de Cristo. Y lo otro es, salgamos a validar rápido. Les dije hace un rato, testing. No me voy a arrodillar, pero testeen. ¿Sí? Por favor, testeen. Es muy importante testear. ¿Sí? ¿Y por qué es importante testear? Porque es importante fallar. Y es importante fallar rápido. ¿Sí? Les cuento que estamos en una disciplina, por lo menos algunos de nosotros estamos en una disciplina donde vivimos de las fallas. No vivimos de las aserciones en general. Y vivimos de poder fallar. Entonces lo que yo quiero es, sabiendo que voy a fallar, quiero fallar rápido. Quiero iterar rápido. Quiero tener eso lo resuelto antes posible. Porque sé que voy a fallar, porque sé que muchas veces lo que yo estoy pensando, la hipótesis que tengo, aún habiendo escuchado al usuario, pero que sea pesimista, puede no funcionar. Entonces si voy a fallar, necesito salir a testear rápido. Necesito salir a hacer testeo. Y probablemente en sus cabezas estén pensando, bueno, che, pero no tengo infraestructura. Y no les hablo de infraestructura. Les hablo literalmente de una condición mental
que me haga salir a probar con los 4 o 5 que tengo sentados en el coworking, che, a ver qué te parece esto. O con los 4 o 5 usuarios más o menos que conozco, che, mirá, ¿te acordás que te entrevisté? Sí, vení, ¿querés ver esto? ¿Querés probarlo? ¿Querés fijarte qué onda? Fallá, dale, hacelo de bomba, haceme fallar, rápido. Justamente, como dice acá, nos permite iterar, como les decía, de manera rápida, actuar en consecuencia justamente y también volver a construir teniendo en cuenta el tiempo y el costo que esto conlleva. ¿Saben cuando se pone interesante esto? Cuando nos damos cuenta que no salimos a testear, que perdimos un montón de plata. ¿Sí? Vuelvo al principio, la Pepsi AM o la lasaña de Colgate. ¿Sí? Imagínense el costo de ponerse a producir algo que no te lo compra nadie cuando sale. ¿Sí? Entonces, cuando se empieza a poner un poco el costo del producto que estamos tratando de diseñar, ahí es justamente donde nos empezamos a preguntar, che, algo de sentido tiene salir a testear y a validar. Y es parte del research, justamente. Bien. Y ahora, como no quería ser tan pesimista por la charla, no testear ni nada, les voy a contar algo que sí salió bien, que sí tuvo muy en cuenta el usuario, que probablemente todos lo usamos, pero nunca sabemos dónde vino, que son los podcasts. El podcast es la diferencia de entregarle contenido a un usuario, preguntándole al usuario cómo usa y cómo va a administrar ese contenido. Y justamente los usuarios usan y administran ese contenido de una manera que es muy diferente a como estábamos acostumbrados con nosotros, Pablo por mí, tengo 46, nuestros padres y nuestros abuelos, que era escuchar la radio. ¿Sí? El podcast no nos deja porque nuestra vida cambió, nuestra vida no es la misma, no somos los típicos usuarios como los que escuchaban la radio, que se pueden buscar, capaz que algunos sí, los míos, que se podía sentar a 3-4 horas a escuchar un programa de radio, podía esperarlo. Nosotros no podemos, no tenemos tiempo. ¿Lo hacemos cuándo? Cuando podemos. Entonces, ¿cómo generamos el contenido? Un contenido que yo pueda darle play y le pueda dar esto. Y como el podcast, Netflix y todo lo que está robando, ¿sí? Producto de sí haber escuchado qué quería el usuario. Mejor dicho, ¿qué no quería? No quería poder tener una sincronía a la hora de escuchar algo. Quería escuchar asincrónicamente. Y asincrónicamente, ¿cómo era? Cuando él tenga ganas de darle play. Y por otro lado también, preguntarle al usuario no solamente cómo escuchaba contenido, sino también dentro de qué plataforma se escuchaba. Y también cambió la forma. Porque empezaron a hacerlo y a distribuirse los podcasts a través de plataformas de uso común del usuario. Sin más lejos, Spotify. Así que bueno, un poco como conclusión de esta charla FAST, investiguen. Y para investigar no tenemos que ser expertos ni nada, simplemente hay que salir a hacer preguntas. Por supuesto que hay métodos, por supuesto que hay formas de investigar, por supuesto que el research en sí es un mundo tremendo, pero créanme, el costo de no investigar es un poco como el costo del panóptico, que creer que estamos controlando la situación desde el centro hacia alrededor de nuestros usuarios, y en realidad nuestros usuarios son los que nos están dando el input y lo que nosotros tenemos que hacer, básicamente. Les cuento algo como cierre. El panóptico, justamente, del cual les hablaba, que Michel Foucault puso o analizó en Vigilar y Castigar, por eso se llamaba Investigar y Castigar, y por eso me gané la enemistad de mis amigos o colegas sociólogos, dejó de ser justamente panóptico en sí, y hoy las estructuras justamente de control son otras, las podemos discutir en otra charla, pero ya no se basa en una mirada centralizada, se basa en una mirada que va a buscar la necesidad de la persona o el control, lamentablemente no quiero hablar de eso, pero va a hacerlo, el control de la persona de una forma que ya no es pararse en el medio y observar alrededor y tomar una decisión, sino que es al revés, ir y actuar sobre la persona y a partir de ahí tomar nuestras propias decisiones. Bueno, esto es un poco lo que les traje, perdón, no sé si fuimos rápido, muy despacio. Preguntas.